Bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo de Debate Constituyente que el Desconcierto ha lanzado para profundizar y analizar los temas que estarán en la próxima Convención Constitucional. Este domingo 11 de abril se eligen los candidatos y candidatas que nos representarán en la redacción de una nueva Constitución, y es por aquello que hoy iniciamos el primero de lo que esperamos sean varios debates. Desde el Distrito 10 está con nosotros, junto a nosotros, Antonia Orellana, militante de Convergencia Social y periodista de profesión. ¿Qué tal, Antonia? Bienvenida a El Desconcierto. Hola, Sergio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. También nos acompaña Jorge Baradit, candidato independiente. Baradit es diseñador, comunicador, pero por sobre todo, ustedes lo conocerán, escritor superventas, ¿no? Con Historia de Chile y todas las derivaciones que han salido de ese libro. Bienvenido, Jorge, al Desconcierto también. Hola, Sergio, muchas gracias por invitarme. También está junto a nosotros Cristian Monkever, militante de Renovación Nacional, abogado, ex ministro varias veces, también fue presidente de Renovación Nacional hasta hace poco. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido al Desconcierto, muchas gracias por estar acá. Encantado, muchas gracias por la invitación y por el grupo que promete entretenido. Sí, bueno, esa es la idea. Vamos a estar durante 1 hora y media conversando básicamente sobre 3 temas. Déjenme enunciarlos y después vamos a comenzar inmediatamente las preguntas sobre esto enunciado, ¿no? El primero es Estado subsidiario, que es el que actualmente tenemos, ¿no? Con el cual se ha desarrollado el país en los últimos años, versus la idea que ha ido tomando fuerza en algunos candidatos y candidatas constitucionales, que es un Estado social de derecho o solidario, ¿no? Más tipo europeo. También un segundo debate que vamos a estar acá conversando y hablando es sobre los derechos sociales, por ejemplo, educación, pensión y salud. ¿De qué manera estos derechos sociales pueden o deben estar dentro de la Constitución y hasta qué punto, ¿no? Y un tercer debate que es un poco más técnico, pero igual de importante que los anteriores, es sobre la autonomía de todo organismo en particular. La Contraloría General de la República, muy relevante en todo lo que es el aparato estatal, ¿no? Y también el Banco Central, que es el segundo eje junto al Ministerio de Hacienda, articulador de la economía en el país y que hoy día también es autónomo. Comencemos por lo primero, si no, Estado subsidiario versus Estado social. Antonia Orellana, cuéntanos cuál es la visión que tú tienes respecto de ese debate en particular. ¿Qué debe primar, un Estado subsidiario o un Estado social de derecho y por qué? Antonio. Sí, gracias. Respecto al carácter del Estado, nosotras hemos hecho una lectura en particular desde el feminismo y de la izquierda que tiene que ver sobre todo con el carácter de la experiencia que tienen las personas respecto al Estado. Y ahí es importante decir que hoy en día la sensación de abandono es la principal sensación respecto al Estado, ¿cierto? Esta cuestión que sentimos todos los chilenos, a menos que tengamos mucha plata, probablemente heredada, de que cualquier cosa que nos pase vamos a caer en un pozo, ¿cierto? Si nos enfermamos vamos a tener que endeudarnos por 40 millones, si nuestros hijos quieren estudiar vamos a tener que endeudarnos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Donde la única alternativa siempre parece ser el endeudamiento. Y eso es una consecuencia directa del establecimiento del Estado subsidiario, ¿cierto? Y creo que hay que recordar que esta Constitución, con tanto cerrojo, fue hecha precisamente para perpetuar el Estado subsidiario y que fuera imposible reformarlo. Por eso estamos en este momento constituyente. Y lo que planteamos entonces es un Estado social de derecho al cual nosotras hemos querido denominarle desde también los feminismos de izquierda, en particular desde el concepto que hemos desarrollado desde el Frente Amplio, que tiene que ver con el Estado cuidador. ¿Por qué? Porque creemos que no basta con repetir ideas del siglo XX respecto al estado de bienestar, porque esas fueron formuladas omitiendo una dimensión que es fundamental en la vida, que es la del trabajo doméstico y de cuidado. Cuestión que es tan fundamental que al no considerarla en las políticas del Estado para la pandemia, retrocedimos 10 años en empleabilidad laboral femenina, en inserción formal en el empleo, ¿cierto? Por no considerar los cuidados como algo fundamental. Por eso planteamos una revalorización de lo público a través de un Estado social garante, pero que incorpore nuevas dimensiones que habían sido hasta el momento ignoradas porque son las que afectan principalmente a mujeres y niños, ¿ya? Y en ese sentido creo que es muy importante relevar lo que buscó la reforma friedmaniana del Estado, ¿cierto? Este purismo ideológico de los Chicago Boys. Y solamente quería hacer, aprovechando que el formato virtual me lo permite,
una cita a un documento de trabajo del señor Sergio Melnik en el Ministerio de Hacienda de Chile en abril del 88, que se refiere a la educación. Dice, si existieran establecimientos subvencionados y establecimientos pagados sin diferencias perceptibles en el servicio prestado, nadie se autoclasificaría seleccionando el establecimiento pagado. La gente se autoclasificaría solo si perciben diferencia entre ambos establecimientos. Esto significa que para que exista la autoclasificación debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior que la pagada. Aquí lo que hemos tenido es una precarización consciente y programada del servicio público en favor de la ganancia privada. Lo que estamos planeando es revertirla. Gracias, Antonia, por tu respuesta. Cristian Monker, exministro en varias oportunidades del actual presidente Sebastián Piñera, ¿no? Hasta hace poco lo tuvimos ahí en La Moneda a Cristian, candidato constituyente también por Renovación Nacional. ¿Cuál es su visión respecto de este debate, ¿no? De un Estado subsidiario que es como el que hoy día rige en el país, versus la propuesta de muchos y muchas constituyentes también de pasar hacia un Estado solidario o social de derecho? Cristian, la palabra es suya. Mira, bueno, primero que todo agradecer la invitación y la posibilidad de estar conversando y con un debate con altura de miras y recogiendo propuestas y planteamientos. Yo creo que aquí no hay verdades absolutas, 100% en esa línea, porque la mirada del Estado tiene que ser una mirada de un Estado que acompañe. En eso estoy absolutamente convencido. Nosotros tuvimos este debate hace ya un tiempo atrás al interior de nuestro sector y particularmente de Renovación Nacional. Y de hecho nuestra declaración de principio, y lo pongo como antecedente inicial a la conversación, nosotros mutamos y avanzamos hacia un Estado más solidario. Esto estamos hablando año 2014, en un debate bien profundo que se dio respecto de nuestros principios y de la actualización de nuestras ideas, que era muy necesario. Y en ese sentido, nosotros creemos profundamente en que el Estado tiene que estar presente, tiene que acompañar, tiene que permitir que las personas, cuando lleven adelante un proyecto de vida que decidan, el que sea, ese Estado te apañe, te acompañe y te permita desarrollar ese proyecto de vida. Pero digo, te permita desarrollar ese proyecto de vida, no te diga qué hacer. Vale decir, un Estado presente, que acompañe, pero no que te asfixie. Un Estado que me permita a mí decidir qué proyecto de vida tomo, qué emprendimiento tomo, que me ayude en ese emprendimiento si es que es necesario, por poner un ejemplo específico, que me permita decidir a qué colegio o cómo voy a educar a mis niños y a mis hijos y al grupo familiar de que se trate, etc. Y eso es lo que nosotros hemos concebido en una línea de un Estado más presente. Estoy absolutamente de acuerdo en eso, convencido, y creo que mi paso por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta de que efectivamente el Estado tiene que estar presente, pero también tiene que dar margen para que las personas puedan desarrollarse y desenvolverse. Ahora, la discusión no solamente respecto de un Estado subsidiario, extremo, que no hace, que deja que todo lo haga los ciudadanos y solamente actúa cuando es necesario, versus un Estado que esté muy presente encima y que asfixie y que acogote y que no te deje respirar al ciudadano, que esos son como muchas veces dos extremos o dos caricaturas que se ponen. Yo creo, como les digo, en un Estado más presente, más solidario, pero agrego un punto más. Nosotros podemos tener el mejor Estado solidario o el Estado subsidiario, como quiera llamársele, pero si el Estado no es moderno, si el Estado no es eficiente, podemos tener las mejores declaraciones de principio y esto no va a caminar. Porque lo que la gente quiere es que haya respuestas. Cuando una familia necesita una vivienda, quiere que esa vivienda esté y que la respuesta no sea a 10, a 15 o a 12 años, sino que sean tiempos razonables, cumpliendo con los requisitos como se establece, pero que sean tiempos razonables. A eso me refiero con un Estado más eficiente. Y por lo tanto vamos a tener que revisar también la manera de cómo se desenvuelve el Estado. Y hay un montón de temas que están ahí. Por ejemplo, el número de ministerios existentes. Por ejemplo, un tema que se ha trabajado y que se ha planteado mucho, la relación de los funcionarios públicos versus los trabajadores del sector privado en torno a las normas que los regulan.
la investigación científica y el Estado apoya o no apoya ese punto. Bueno, en fin, esos son temas que, juicio, que tienen que estar de la mano con el rol del Estado, una eficiencia y una buena gestión. Sobre esos temas vamos a entrar en la segunda pregunta, Cristian, muchas gracias por su respuesta. Les recuerdo que estamos conectados por la red del desconcierto de este debate, como los que vendrán, quedarán alojados también en el canal de YouTube, así que los candidatos los pueden ir distribuyendo también hacia las personas que componen, en este caso específico, el Distrito 10, que son las comunas de Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa, ¿no? El epicentro de la capital de la región metropolitana. Está lleno de candidatos este distrito también. Son muy importantes las propuestas que se están debatiendo hoy día en el primer programa de debate constituyente del desconcierto. Jorge Baradit, escritor, ¿cuál es tu visión del Estado? Acá escuchamos a Antonia y escuchamos a Cristian, son visiones distintas, ¿no? Respecto de lo que se... Hay algunas cosas en común, pero en general son matices, tienen bastantes matices, ¿no? ¿Cuál es la tuya, Jorge, respecto del Estado subsidiario y un Estado social de derecho, o más solidario, ¿no? También se le ha llamado? Siempre, bueno, muchas gracias de nuevo y gracias a los interlocutores. Ojalá, estoy de acuerdo que sea un diálogo. Vamos a necesitar recuperar una palabrita que ha estado bien manoseada por la política en los últimos años, una palabra que es maravillosa, pero que hoy día tiene un significado bien espurio, ¿no? Que es la palabra acuerdo. Acuerdo es una palabra preciosa, viene de diálogo, de encontrarse en los puntos medios, en resolver las diferencias de manera amistosa. Espero que acuerdo recupere su significado luminoso y deje de significar pacto, cocina y todas esas cosas a las que nos hemos estado acostumbrados. Un poco eso es lo que queremos, nuevo Chile y nuevas personas para discutir ese nuevo Chile. Es muy importante cuando uno discute constitución hacerlo en términos amplios. Una constitución no resuelve los problemas de la contingencia, no resuelve lo que está pasando hoy o hace 2 años, o lo que está pasando hoy día con la salud o con la educación. Esto tiene que verse en términos amplios, tan amplios que ni siquiera son históricos, son incluso a veces antropológicos o sociológicos. Y ese fue justo uno de los problemas de la Constitución del 80. Le importó un pepino en qué país se estaba instalando el modelo que ellos querían instalar. Había una decisión sobre el Chile que querían ser, en el que querían convertir este país, y no el Chile que éramos, y que somos, y que hemos sido. Chile no es un país individualista. No tenemos esas matrices protestantes de los Países Bajos. No somos un país que se ha fundado en el individualismo. El modelo por el que apostó, de hecho, en nuestro país florece la solidaridad, nos encanta la solidaridad, nuestros pueblos ancestrales solucionan sus cosas con trabajo recíproco, nos gustan las comunidades, nos encantan los bomberos porque se sacrifican por el otro. Hay algo con la comunidad y la solidaridad que está por encima de lo que alguien quiso en algún momento para nuestro país. Desgraciadamente, la Constitución del 80 apostó por este modelo, ¿no? donde el individualismo fuera el motor del desarrollo y las personas debieran resolver sus problemas individualmente. Eso ya sociológicamente estaba en contra de lo que históricamente habíamos sido, ¿no? El problema grave es que esta forma de resolver los derechos o la circunstancia personal funciona en países donde hay igualdad, donde la igualdad, donde la equidad es un estado de las cosas. Pero en Chile, donde hay unos muy pocos que son capaces de entregarse estos derechos, y hay un enorme porcentaje de muchos que son incapaces de rascarse con sus propias uñas, devino en un nivel de desigualdad atroz. Devino en que las personas trabajan todo el mes para resolver esos derechos que debiesen haber sido entregados. ¿Qué pasa? Esto es una cadena de situación. ¿Por qué planteo esto antes? Yo sé que es parte de las preguntas que vienen después, pero porque en el corazón de las demandas del 18 de octubre estaban estos derechos sociales garantizados, porque el país los necesita, es así de sencillo. No se pueden rascar con sus propias uñas. Y para sostener una empresa de esta envergadura, derechos sociales garantizados, es inevitable el robustecimiento del Estado. Es inevitable construir un Estado fuerte, porque entre otras cosas, frente a esta debilidad de la mayoría, no solamente necesitamos un Estado fuerte capaz de entregarnos esos derechos garantizados, sino también ser capaces de generar los recursos para aquello, y para eso no puede haber Estado subsidiario.
El Estado tiene que ser capaz de emprender, tiene que ser capaz de resolver situaciones de abuso también, frente a grandes capitales, frente a grandes poderes. Tiene que ser capaz de administrar y producir. Sergio, Vamos. ¿se me pegó Sergio o me pegué yo? Se pegó. Bueno, ¿terminé el tiempo? Parece Sergio. que sí. Pero está pegado Sergio. Ya, quedamos a cargo Tratar nosotros. eso inmediatamente, Jorge. Sí. A propósito de las preguntas que le voy a hacer, no sé si ya volví. Sí, volviste. Se me acabó el tiempo. ¿Aló? Quedamos a cargo nosotros, parece. Parece. Bueno, déjame terminar la idea entonces y le entrego la palabra de nuevo. Me refiero a que es imprescindible, es esencial que la nueva Constitución establezca un Estado social y democrático de derecho, y para eso es fundamental liberar al Estado hoy día de las amarras que tiene. Hoy día no se trata de que nos inclinemos hacia un lado o hacia otro. El actual estado de cosas tiene amarrado al Estado en un extremo, lo tiene clavado en el extremo donde está amarrado de pies y manos y no puede hacer nada. Y un Estado social garante de derechos requiere libertad de acción, requiere capacidad de emprendimiento, volumen y robustez para enfrentar estos desafíos, para defender a los chilenos de los abusos. Un Estado subsidiario, jibarizado como el actual, no puede hacer nada frente a grandes poderes económicos, no puede hacer nada por garantizar la dignidad de las personas. Un Estado subsidiario es hoy día amarrar y amordazar al único que puede defender a las personas. Si hoy día con esta Constitución y este Estado ni siquiera podemos tener un CERNAC que nos defienda frente a Falabella, frente a alguna marca de relativo tamaño. Necesitamos el pueblo de Chile, que es el 80%, y con esto termino, el 80-85% de lo que entendemos por el gran pueblo de Chile, hoy día no tiene el poder económico, no tiene el poder de los medios de producción, no tiene el poder de los medios de comunicación, no tiene el poder, lo único que tiene es el poder ejecutivo y un Estado que sea capaz de defenderlo de fuerzas y poderes que en este país son extraordinariamente grandes, porque la desigualdad que hay en este país es extraordinariamente grande. Sí, Jorge, perdón, creo que tuve una pequeña caída de internet, ¿no? Sería... Todo bien. Podría ser un tema de la Constitución, el acceso a internet también. Lo va a hacer, lo tiene que ser. Que tanto nos ha penado en esta pandemia de diversas formas. Antonia, yo estoy tratando de moderar las palabras en torno a los 3-4 minutos de cada uno para que puedan expresar su idea, y la gente también que lo va a ver o que lo está viendo ya en vivo, ¿no? A través de las redes del concierto, también puede escuchar la profundidad de su idea, ¿no? No se quede con estos debates donde se cortan por el tiempo escaso que hay en televisión a veces. No, acá las pueden desarrollar, les pido sí que traten de hilarla en torno a los 3-4 minutos. Antonia, tú me parece que querías plantear algún punto respecto de la postura que había señalado Cristian Monkever respecto a este debate de Estado subsidiario versus Estado solidario, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es bien importante, por supuesto, hablar sin caricaturas, pero precisamente por eso también tenemos que remitirnos a la evidencia disponible. El Estado que actualmente ahoga a los ciudadanos es el Estado subsidiario, y Cristian, me imagino, como exministro de Vivienda o también de Desarrollo Social de este gobierno, lo debe saber muy bien. Yo trabajo en violencia contra las mujeres y sabemos que existe, por ejemplo, un criterio en el que se apresura o se prioriza a las mujeres que han denunciado violencia para que puedan acceder al subsidio habitacional. La pregunta es, ¿qué tan eficiente puede hacer eso si el promedio de espera para los subsidios habitacionales o para las personas que son de comités de allegados es de años, es de muchos años, ¿cierto? Eso no, en ningún caso deja de ser un saludo a la bandera, ¿ya? Y precisamente es el Estado subsidiario el que nos ha tenido en eso. Yo ahora, visitando a un par de organizaciones de vecinos de San Joaquín y La Granja, que actualmente tienen unas tasas de allegados increíbles, porque son personas que han vivido toda su vida en San Joaquín y en La Granja, y no quieren ir a los bordes de la ciudad, alejarse de su entorno, de su red de apoyo, en especial mujeres con hijos, y no pueden porque no hay terrenos disponibles, porque se ha entregado la planificación de la construcción en la ciudad a la mano invisible del mercado, y que ha hecho la mano invisible del mercado que estos terrenos sean absolutamente impagables para Serviu o
para los habitantes de esos lugares, se los está erradicando, como gustaba hacer la dictadura con las tomas, ¿cierto? Entonces, está bien que hablemos de eficiencia a futuro, está bien que hablemos de modernización del Estado, yo creo que esas son cosas necesarias, pero es bueno recordar que si estamos en el punto que estamos, no es precisamente porque se hayan llevado a cabo las ideas de la izquierda, sino precisamente porque llevamos 40 años de Estado subsidiario extremo, digamos, aplicado, sin posibilidad de ser reformado, gracias precisamente a los enclaves autoritarios que han impedido la reforma y que están consagrados en la Constitución. Gracias, Antonio. Cristian, fue emplazado, ¿no? No, sí, yo me alegro. Sí, yo me alegro mucho que aquí nos estamos cambiando de tema. Yo pongo el tema de vivienda como algo relevante. Yo me alegro mucho que el tema de vivienda sea un tema hoy día de preocupación y que haya mucha coincidencia en las soluciones que tenemos que hacer. Porque yo escucho y veía y atentamente que hoy día lo deseable, y afortunadamente es el consenso académico, técnico y de especialistas, lo deseable al momento, porque aquí ya nos estamos cambiando de tema, nos fuimos al tema de vivienda, el cual fui planteado, lo deseable evidentemente es una planificación digna respecto de ciudades justas, y una de las banderas más importantes que yo he levantado ha sido que el derecho a la vivienda digna y adecuada esté en la Constitución, la ciudad justa esté en la Constitución y la integración social esté en la Constitución. Entonces yo me alegro porque tenemos coincidencias en estas materias, sé de las necesidades urgentes que tienen un sinnúmero de familias, sé de las aberraciones que se cometieron en la planificación urbana en los años 80 y 90, y que permitieron que muchas familias hoy día vivan en zonas de segregación y de desamparo, donde, por ejemplo, el transporte público está llegando 20 o 30 años después de que se emplazaron esas viviendas. Ahí hubo falta de Estado planificador en temas centrales y que son relevantes y que efectivamente tiene que estar. Es un tema que yo he empujado, voy a seguir empujando y espero que esté presente en la Constitución. Como algo relevante, como algo importante, porque todo ocurre en el barrio, todo ocurre en la ciudad, y no solamente en mi vivienda, sino que en mi barrio más seguro, en mi entorno que me permita estar cerca de el comercio o de un centro de salud familiar o del transporte público y un largo etcétera. Yo sé que nos estamos yendo del tema, pero para todo eso necesitamos un Estado que dé respuesta y por lo tanto un Estado presente, sí, coincido, pero también un Estado que haga las cosas bien. Y eso también es importante. Y es una discusión y un debate que vamos a tener que dar, evidentemente, en este proceso constituyente en un par de meses más, cuando ya se instale la convención como tal. Pero me alegro porque creo que hay mucha coincidencia y también me alegro mucho de relevar la palabra acuerdo como algo importante. Creo que va por buen camino. Bien, Cristian, muchas gracias por su respuesta. Déjenme preguntarle a los tres, ¿no? Comenzando por Jorge, que quedó ahí pendiente en esta. ¿Cuáles son sus propuestas concretas? Porque yo creo que mucha gente se está preguntando también en las casas, ¿no? La gente que va a ir a votar, que piensa ir a votar o que tiene dudas incluso de ir a votar en este proceso constituyente. ¿Cuáles son las propuestas concretas, con ejemplos, quizás, si nos pueden dar, respecto de lo que harían ustedes en la Constitución, en la redacción de la Constitución, para transformar el Estado en lo que ustedes plantean, en la idea que ustedes plantean, ya sea mantenerlo como subsidiario, pero con algunos retoques, con algunos cambios, ¿no? O derechamente pasarlo a un Estado social de derecho, digamos. ¿De qué manera eso se puede aterrizar para que haga carne, ¿no? En la gente que lo está mirando y lo empuje a ir a votar por ustedes o por su adversario o adversaria? Jorge. Ahí nos vamos a tener que pasar al segundo tema, derechos sociales en la Constitución. A ver, ya. Empecemos por esto y si vamos transitando hacia ese tema lo abordamos, también no hay problema. Como les dije, este es un espacio en el que la idea se pueda conversar y profundizar también, no tan cuadrado, un poco más distendido. No, claro. Para que puedan plantear sus ideas, son ideas políticas que requieren esto, ¿no? Profundidad también. Mira, hay una gran idea detrás de esto, ¿no? Primero, decir que el corazón de la demanda del 18 de octubre son los derechos sociales garantizados. Yo participé en 19 o 20 asambleas y cabildos ciudadanos entre Vallenar y Valdivia entre noviembre y diciembre del 2019,
Y ahora mi campaña se ha tratado de hacer cabildos, plazas. Esa ha sido mi campaña. No tengo eventos, ninguna cosa, plazas. Y en la conversación, cuando uno hace el destilado, finalmente se encuentra con que la gente está hoy día asfixiada, como comentaba Cristian, pero no por el Estado, sino por la ausencia de Estado. Está asfixiada porque comienzan preocupándose del CAE, por el colegio subvencionado, después siguen con los remedios que pueden alcanzar valores de hasta 200.000 pesos, 300.000 pesos en adultos o en personas mayores. Después se tienen que preocupar de ese examen médico que le encargaron, que no tiene muy claro para qué, porque las clínicas también entraron en la lógica de la rentabilidad, la salud, entonces vamos poniéndole, que también tienen que preocuparse de muchos aspectos, de muchos servicios públicos que están inflados, y tienen que terminar todo ese mes preocupados quizás de ayudar a su mamá, a su papá, porque está recibiendo una pensión miserable. Y cuando les llega el día 30, de este patalear debajo del agua, descubren que el día siguiente es primero y comienza de nuevo. Y el pueblo de Chile está asfixiado pagando sus propios derechos. Hay una frase una pregunta que yo les hago. ¿Qué sentirían si mañana no tuvieran que pagar salud? Viejo, el suspiro que se siente generalizado indica un estado de cosas que es angustiante. El corazón son derechos sociales garantizados, y la clave de esto es el fin del Estado subsidiario, sin duda, por las razones que comentábamos recién. Un Estado jibarizado, diminuto, sin capacidad de fiscalizar, sin capacidad de frenar los abusos, sin capacidad de emprender donde corresponda, sin aplastar el emprendimiento privado, por supuesto, es incapaz de sostener una política de derechos sociales garantizados. Así que no Estado subsidiario, punto. El Estado tiene que pasar de este Estado individualista de la Constitución del 80 a uno que se parezca a nosotros, un Estado solidario. A mí me encantaría que la palabra que encabezara esta Constitución fuera solidaridad, por otra razón súper simple. Cuando tú tienes un país donde muy pocos tienen todo y muchísimos tienen poco, la solución no es otra que la unidad. Si tú tienes 100 trabajadores, individualmente uno nunca va a poder pagar un tratamiento de cáncer, pero entre todos le pueden pagar el tratamiento a Juan Segura, y el mes siguiente todos le pueden pagar completo el tratamiento a Emilia Conejero. Es la unidad de un pueblo que no tiene la capacidad de resolver sus problemas individualmente lo que puede traer alivio, y para eso se requiere un Estado que administre, acoja y potencie. Eso sí, es así de 2 más 2 es 4. Y cuando tú me preguntas las medidas para esto, son 3. Claro. Primero, fin del Estado subsidiario, declaración de un Estado social, solidario, garante de estos derechos, y la gran herramienta que nosotros tenemos la gran herramienta que tiene que haber detrás para organizar esta nueva forma de Estado es la distribución del poder, no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Poder para las personas, poder para las regiones, poder para las comunas. Que las personas sean capaces de, a través de referéndum revocatorio, de cualquier cargo de elección popular, despedir a un inepto. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, un presidente con el 6% en algunos casos, con el 12% en algunos casos, en ninguna empresa resiste una evaluación. Chile, entre comillas, porque no es una empresa, Chile es un país donde tú puedes contratar a alguien, pero no lo puedes despedir, a pesar, haga lo que haga. También tiene que tener la capacidad de iniciativas populares de ley, la capacidad de establecer plebiscitos, de vinculantes. El pueblo de Chile tiene que ser capaz de fiscalizar, hacer escrutinio y proponer desde abajo hacia arriba, o nunca va a resucitar la política necesaria. La gente entiende hoy día que democracia, y con esto termino, democracia es ir a votar, ir a dejar un votito cada 4 años, cuando la verdad es que democracia significa participar todos los días, pero con efectos, con soluciones, que tu participación tenga un significado, si no la gente se va. Y cuando la gente se va de la política, florece la corrupción, florecen un montón de malas hierbas, ¿no? Entonces, Estado social garante de derechos, fin del Estado subsidiario, empoderamiento de la ciudadanía, eficaz. Bien, Jorge, muchas gracias. Cristian Monkever, ¿qué te parece a ti, primero lo que acaba de decir Jorge Baradit, ¿no?
si esto también tiene que quedar por escrito en la Constitución, por ejemplo, que la Constitución diga, ¿no? Estado social de derecho o Estado subsidiario, ¿cuáles son las medidas concretas que tú aplicarías una vez que fueras eventualmente electo como constituyente y estuvieras en la redacción de la misma Constitución para establecer el tipo de Estado que queremos, digamos, o que tú promueves dentro de tu idea, Cristian? Sí, es importante que la ciudadanía plasme sus sueños en este debate constitucional y que se concreten. Y yo creo que eso es absolutamente real y muy necesario. ¿Y cuáles son sus necesidades? Cuando uno avanza en un Estado más presente, y eso es importante señalarlo, el Estado también tiene que dar espacio, y eso es importante porque Jorge lo ha planteado, pero hay que plantearlo con fuerza porque lo veo muy entusiasmado en el Estado presente, al cual yo también coincido, pero muy en el límite de también la iniciativa privada, también el emprendimiento. Es relevante también que un Estado que tiene que estar presente le dé espacio a que el ciudadano común y corriente pueda desarrollar su proyecto de vida y pueda decidir respecto de ese proyecto de vida. Porque yo no quiero un Estado que me diga cómo me he visto y quiero llevar las cosas a los extremos, o cómo voy a educar a mis hijos, o qué tipo de trabajo voy a desarrollar. Entonces, Estado más presente, sí, pero espacio para que el vecino y la vecina, que a todos nos detienen y con todos conversamos, unos en las plazas, otros en la calle, otros por redes sociales, a todos nos detienen y nos dicen que también quieren un espacio de desarrollo individual. Y a eso creo que también hay que apuntar. Y es una reflexión y un punto que hay que señalar. Derecho garantizado, claro que sí tiene que haber derechos garantizados, como ya los hay algunos, y tiene que haber otros. Yo acabo de plantear el tema de la vivienda como algo muy necesario, y lo he levantado como una bandera, y he llevado a mi sector a eso. Nadie puede dudar que hoy día dentro de mi sector haya algún planeamiento distinto respecto de esta materia, en materia de vivienda, de integración social, de ciudad justa, que no vaya en la línea de lo que hemos conversado y que hemos planteado. Y me alegra que así sea, me alegra que así sea. Pero también un espacio de movilidad, de toma de decisión y de capacidad de emprender y de moverse, y que el Estado le dé las facilidades al 85% que dice Jorge, que es nuestro pueblo, totalmente de acuerdo, y que no se las puede batir sola, salvo un porcentaje menor que se las puede batir sola, también para que desarrolle su proyecto de vida, también para que emprenda. Entonces un Estado no solamente tiene que estar para garantizar, totalmente de acuerdo, tiene que ayudar en ciertos temas básicos, importantes, fundamentales, que vamos a entrar, me imagino, un ratito más a conversar, como es la vivienda, como es la pensión, pero también tiene que dar un espacio para que esa persona que decide un proyecto de vida, cualquiera que sea, esté en las condiciones para que lo desarrolle y se inicie, emprenda, trabaje y funcione. Eso es un primer punto que quería señalar, y con eso voy terminando simplemente. No, sí, simplemente te quería preguntar para complementar tu respuesta, digamos, si es que tú eventualmente se sale electo candidato constituyente, ¿no? Y estás encargado junto a otras personas de redactar la nueva constitución, ¿se debiese escribir la palabra Estado subsidiario o Estado social de derecho dentro de la constitución, o eres más de una opinión de que eso no debiese quedar por escrito, sino que no, más bien eso, mira, hoy día no está escrito que el Estado sea subsidiario, pero la redacción da cuenta de un Estado más reducido. Evidentemente, si el acuerdo o la solución, llegaron las visitas, excelente. Sí. Estamos todos en teletrabajo todavía. Está muy bien. Me alegro mucho que así sea. La espontaneidad es lo que ayuda a que esto camine mejor. Somos padres, Oye, madres, todo. Exactamente. Oye, el que esté o no esté escrito para mí no es lo más relevante, y si un acuerdo en torno a un Estado se logra y eso tiene que ir de la mano con una definición, bueno, esforcémonos y veamos si somos capaces de sacarla. Adelante, yo no tengo en eso ningún problema. Lo que sí me importa es que el Estado responda y resuelva, y lo que nosotros imaginamos, concebimos y acordamos como un rol o funcionamiento del Estado se plasme y se concrete. Por eso hablo yo inmediatamente de que el Estado no solamente tiene que estar presente, sino que también tiene que ser eficiente para que le permita a la ciudadanía, en lo concreto, también tener respuestas a los sinnúmeros de problemas que hoy día van levantando. Yo planteo algunos temas que por ahí han salido.
un Estado presente que regule y que permita que se impidan abusos significa un CERNAC mucho más fortalecido. Deberíamos avanzar, evidentemente, hacia un defensor ciudadano con dientes, con muelas, con uñas y con garras. A mi juicio creo que va en la línea correcta. Son temas que a mi juicio van a dar que hablar y yo creo que van a generar cierto grado de consenso. Antonio Orellana, periodista, colega, ¿cuál es su visión de propuestas concretas respecto de esto, ¿no? Del Estado subsidiario versus el Estado solidario, para luego damos paso a la segunda parte del debate que tiene que ver con específicamente, ¿no? Los temas sociales que son tan relevantes para la ciudadanía. Antonio. Sí, sobre eso yo creo que es importante, y para mí es muy importante relevarlo, el 18 de octubre no tiene que ver específicamente con derechos sociales, sino con una sensación de abuso, ¿cierto? No más abusos, era una de las consignas más repetidas para quienes estuvimos en las calles, y también eso tuvo un fuerte componente desde el movimiento de mujeres, que ha estado creciendo desde los últimos 10 años en forma explosiva, y eso tiene que ver también con esta sensación permanente de abuso y de maltrato también desde figuras públicas. Y yo creo que es muy importante que las personas que tienen voces públicas, que juegan un rol en la discusión pública, también cumplan con no hacer de las mujeres un tema o una tallita para su expresión. ¿Ya? Así que yo tendría cuidado, Jorge, con tratar de interpretar el 18 de octubre, porque creo que en eso yo creo que tú estás bien al debe. Ahora, respecto a los derechos sociales y las cosas que queremos consagrar en la Constitución, y también a partir de la interpelación que ha hecho el movimiento feminista, para nosotras es muy importante que se consagren derechos, pero que también sean posibles de ser ejercidos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una experiencia, y eso en parte provoca el gran malestar que experimentamos hoy. Tenemos experiencia de cerca de un siglo de derechos consagrados que no tienen posibilidad de ejercerse. Hoy en día existe en la Constitución la igualdad entre el hombre y las mujeres, pero nosotras sabemos que eso no es así. Y eso es porque se consagran cuestiones sin habilitar estructuras que corrijan la desigualdad. ¿Cierto? Entonces lo que nosotras proponemos tiene que ver sí con un Estado garante de derechos, con reformular algunos derechos para que incorporen también la perspectiva de la diversidad humana y no solo desde una perspectiva masculina. Por ejemplo, el derecho a la salud, que involucre el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, ¿cierto? El derecho a la vida libre de violencia para las mujeres, y por otro lado, habilitar mandatos efectivos para que el Estado tenga que hacerse cargo de esa desigualdad de base sobre la que se aplican los derechos. Y en ese sentido, no solamente reconocer el trabajo doméstico y de cuidado, sino también poder crear un sistema nacional de cuidados que corrija esta distribución desigual de esas tareas, que para cierto sector de la derecha ha sido como mandato divino, pero es lo que ocurre. Y por otro lado, permita democratizar y socializar ese costo social del cuidado que hasta el momento hemos pagado solamente las mujeres, en especial en esta crisis con nuestra posibilidad de acceder a empleo. Ahora, me alegra que Cristian diga que su sector está disponible para intervenir respecto al tema de la vivienda, porque lo cierto es que en la última década el suelo en Santiago, por ejemplo, ha aumentado un 218% su precio. Y hay propuestas como la de mi compañero Gonzalo Winter para regular los precios de los suelos, entonces espero que los votos del sector de Cristian estén disponibles para aprobarla. Gracias, Antonia. Bueno, ambos fueron nombrados por Antonio. Si quieren responder a eso antes de pasar al segundo tema, o estamos y introduzco inmediatamente el segundo. Bueno, Jorge, por favor, tienen la palabra. Sí, yo insisto, esto en respuesta a Cristian Monkever y su preocupación de que yo nombre tanto al Estado. Esto es una razón súper sencilla. Es porque el Estado está jibarizado, ha sido reducido y golpeado, está tirado en un rincón. Si no hubiera sido así, no sería tema y no lo nombraríamos tanto. Esto es como cuando un hombre se queja de que por qué no también lo escuchan y le celebran el día a él, ¿no? ¿Por qué celebran el Día de la Mujer? Es porque en Chile, desde la Constitución del 80, el Estado ha sido reducido, convertido en una especie de monigote, y el país está gobernado por los privados, entonces seguramente va a ser un gran tema.
cuando hablemos del nuevo Chile. Va a ser un gran asunto cuando estemos hablando de este nuevo país que necesitamos. Hay que evitar las caricaturas. Yo sé que Cristian no está en esa parada, pero se le arrancó la caricatura del Estado indicando que todos nos tenemos que vestir igual, que no podemos elegir. Esa es caricatura. Eso es pasarse, como dijo él bien, al otro lado. Eso es campaña del terror. Nadie pretende convertirnos en una especie de gulag. Eso es parte de la guerra sucia de siempre. Nosotros estamos hablando de un país que necesita, ¿no?, a su Estado y que ya tiene harto, mucho de empresa privada. Nadie la va a tocar, nadie va a impedir que los pequeños y medianos empresarios, sobre todo, ejerzan su derecho, por favor, es deseable. Lo que sí hay que controlar es a los grandes depredadores de este país, a la gran empresa, eso sí. Cristian, ahí tienes un minuto poco más para Sí, responderle ahí sí, a los dos, ¿no? A Antonia y a Jorge. se está poniendo entretenido esto. Sí, se está va creciendo. No, No, está bien. está muy bien. Sí, mi preocupación y evidentemente pasa por lo que ha planteado Jorge y Antonia. Y yo creo que el punto se ha hecho, no, más allá de lo que cada uno se exprese o cómo lo exprese, el Estado tiene que existir, evidentemente, tiene que tener un rol y no vamos a ahondar en esos puntos porque ya hemos sido, yo creo que hay bastante coincidencia en las materias. El punto mío es, ojo, está la otra mirada, que es el ciudadano, el vecino y la vecina, que nos toca permanentemente escuchar y que también reclaman respecto de oye, si esto no lo invento yo, y por eso lo estoy planteando, te dicen, está bien, un Estado más robusto, pero por favor, que hagan su pega y que sea más eficiente, y en el sentido de que me ayude a resolver mis problemas desde el municipio, que es la primera puerta que toca un ciudadano cuando tiene alguna inquietud, normalmente donde primero recurre es en el municipio, y por lo tanto eso pasa por fortalecer más facultades, que tengan más posibilidades de actuar, de impedir abuso, y ahí volvemos a lo mismo, a las coincidencias que yo veo que están más que presentes. Y respecto de los temas de vivienda, sí, mira, hemos ido avanzando bastante en cuanto a coincidencias en cómo se debe abordar el tema de la vivienda, y me alegro que Gonzalo Vinter también tenga coincidencias con nosotros en esta materia, Antonia. Esto no es propiedad de nadie, no es patrimonio de nadie, esto es una necesidad urgente de cientos, miles y millones de familias que sufren por querer tener una vivienda y no se logra, y tenemos factores comunes que están más que presentes y que hay que ir resolviendo. Estoy totalmente de acuerdo. Por lo mismo, yo voy a poner un puro ejemplo. Hace unos años atrás, en el Ministerio de Vivienda logramos, junto con el Congreso y por unanimidad del Congreso, aprobar normas que permitan al Estado adquirir suelos para poder construir viviendas en zonas más bien céntricas, bien equipadas, bien ubicadas, para que familias de más bajos recursos puedan acceder a esos lugares para poder vivir. Son pequeños gotitas en el tremendo océano, pero que van avanzando en la línea correcta y propuesto no quiero entrar en autobombo, pero propuesto por la gestión que me tocó a mí impulsar, pero no solamente por mí, sino que también apoyado por todos los parlamentarios, dentro de los cuales estaba también Gonzalo. Así que me alegro que también tengamos en eso yo creo que hay bastante coincidencia, pero eso es. Muy bien, tuve un pequeño problema de internet mientras estaba interviniendo Cristian, así que no te pude escuchar mucho, pero acá estoy de vuelta. Como les dije, ojalá que el tema de internet se debata, ¿no? en la Convención Constitucional. No parece un tema tan relevante, pero cada vez conforme se va desarrollando el país, ¿no? Y la conectividad también se va volviendo central, el desarrollo también laboral y en otros ámbitos de las personas. Déjenme pasar entonces al segundo tema que les había planteado. Nos extendimos bastante en este primero, ¿no? Es relevante también la definición de Estado que queremos que para el país para los próximos 40, 50 años. El segundo tema tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Y me gustaría ahí más plantearlo desde un aspecto general, a ver cómo o de qué forma se pueden incluir en el debate y después de la redacción final de la Constitución los derechos sociales como educación, salud y pensiones, ¿no? En el sentido de poder concretamente en la redacción.
Comencemos contigo, Antonio, ¿te parece? Se acopló, ¿no? Hay como con un eco misterioso. Sí. Estaba tratando de salir, que ingresé por otra dirección para poder continuar con el debate y se acopló la conexión, pero ahí está bien. No, te preguntaba, ¿de qué forma se pueden incluir estos derechos sociales, ¿no?, de los cuales tanto se ha hablado, como las pensiones, la salud y la educación, en la redacción de una nueva constitución, Antonio? A mí me gusta que esta discusión respecto a los derechos sociales venga después de la discusión sobre el carácter del Estado, porque, insisto, lo cierto es que podemos decir derecho a la educación, derecho social a la salud, derecho social a la vivienda, pero si no posibilitamos que eso se ejerza y perpetuamos esta idea de lo público como un servicio de segunda al que solo acceden los que no pueden pagar por lo privado, entonces ese derecho no va a estar garantizado. Entonces vamos a replicar esta lógica segregada de educación, de salud, de vivienda, que además es profundamente ineficiente. O sea, hoy en día lo estamos viendo respecto a la pandemia, en que llega a tope esta idea en que el Estado no invierte en ampliar su capacidad de atención, la red de camas públicas, pero le subsidia comprando camas a 10 veces el precio que realmente tienen a las clínicas privadas, cuyos dueños además a través de grupos son las ISAPRE, ¿cierto? Una integración vertical bastante interesante. En ese sentido tenemos que avanzar en reponer el rol de lo público como ese lugar de encuentro de toda la sociedad al que accedemos como base, ¿ya? Y para eso es muy importante cambiar el Estado, el carácter del Estado, y también consagrar los derechos sociales a la vivienda, a la educación, a la salud, al agua también, y ahí yo creo que vamos a tener grandes diferencias que es mejor empezar a transparentar, en particular respecto al agua y también a la seguridad social. ¿Por qué? Porque respecto a la seguridad social y respecto al agua hay un debate que no tiene que ver solo con el futuro, sino que hacemos con lo que ha estado pasando hasta ahora. ¿Qué hacemos con los derechos de agua ya entregados, que están sobreexplotados, que están subutilizados? Y ahí insisto, aquí nadie está diciendo que el Estado te pueda impedir poner un kiosco, pero sí, yo estoy a favor de que se prohíba lucrar con el agua, porque estamos en crisis climática, por ejemplo. Entonces, no creo que prohibirle al señor Francisco Contardo, vocero de las palteras en Petorca, sea un acto propio de un Estado totalitario, del Gulag o Chilezuela, sino es mero carácter estratégico de pensar que hay ciertas cosas que están por encima del derecho a poner un negocio, ¿ya? Y por otro lado, insisto, hay que repensar los derechos sociales también desde la diversidad humana. Las mujeres no estamos contempladas en la redacción de esta Constitución, ¿cierto? El 80, bueno, había solo una señora, una mujer en el grupito cerrado de la dictadura que la redactó, y en 1925 no teníamos ni siquiera derecho a voto, ¿ya? Y por lo tanto nuestras perspectivas y nuestras miradas no están planteadas. Y, insisto, el derecho a la salud tiene que confirmarse, pero también desde la diversidad humana, considerando el derecho a la salud de las mujeres, que tenemos una forma de humanidad distinta. Esa diversidad tiene que dejar de expresarse desigualmente en el acceso a los derechos sociales. Asimismo, las necesidades específicas de vivienda, nuestro histórico, su acceso a ella, así con el derecho al trabajo también y el reconocimiento de la necesidad de cuidados. Voy a insistir mucho con eso porque ha sido demasiado grave la omisión de ese aspecto durante la pandemia, ¿ya? Todas las personas necesitamos cuidar o ser cuidadas en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y normalmente lo que pasa es que está ausente, sociedad que omite esto por sesgos patriarcales. ¿Cómo ocurre eso? Se resuelve al interior de las familias. No todas las familias tienen a alguien que pueda asumir el cuidado de las personas mayores, de los niños o de las personas enfermas. ¿Y qué ocurre? Las mujeres dejan su trabajo, dejan de trabajar, luego nunca pueden recuperar el ritmo, porque son discriminadas por esos años que son tomados como años sin actividad. Esto mismo se traduce en lagunas previsionales, etcétera. Y por lo tanto, incorporar esa perspectiva en todos los derechos sociales es fundamental. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Jorge, continuemos contigo, ¿no? Jorge Baradit, escritor chileno. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Antonia en términos generales, no? Y si es que, lo mismo, la pregunta general, si es que los derechos sociales como pensión, como lo que señalaba la Antonia en términos de los cuidados, por ejemplo, ¿no?, que están encargadas hoy día las mujeres, ¿no?, en su mayoría,
en su amplia mayoría, educación, salud, deben estar escritos en la Constitución, y si es que tienen que estar escritos, ¿de qué manera? ¿No? Porque muchas personas también plantean de que esto debiese ser más bien, o la Constitución debiese ser más bien enunciados que después tuvieran una bajada en ley o en reglamentos específicos, pero que no debiese ahí incluirse todo, ¿no? ¿En qué posición estás tú en este tema? Bueno, estamos acostumbrados, este país leguleyo de presidentes, empresarios y abogados, nos tiene acostumbrados a las letras chicas. Entonces, mientras ese aspecto del estallido social, que insisto, es el corazón de los problemas de todos los chilenos, es imprescindible que queden establecidos como derechos sociales garantizados. Que no sea como hoy día. Hoy día en la Constitución del 80 tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud. Incluso nos han dicho en algunos foros, oye, pero si existe esto, intentando confundir a la gente. Y no se establece que lo que hay es un derecho al acceso. Y al acceso si tienes plata. Y la calidad del derecho que compras va a depender de cuánto dinero tengas en el bolsillo. Entonces, no. Acá ya pasamos por esto. Acá lo que necesitamos es que estos derechos a la salud son derechos civilizatorios, ¿no? Cuando alguien dice, no, quieres todo gratis del Estado, no, tú quieres que el Estado te regale todo, comunista. Viejo, anda a Inglaterra. En Inglaterra tú vas y el remedio te lo pasan gratis, vas y el tratamiento de cáncer te sale 100 lucas. Son mínimos civilizatorios. Hay algo que en general en este país, la gran clase que históricamente ha dominado al resto, que es una oligarquía, no es una aristocracia, ha jugado a extraer el limón, la gota del limón hasta lo último que pueda. Su última jugada, la última jugada histórica ya es escandalosamente despreciable. Le venden el derecho a estar sano. Le venden en el fondo el derecho a la vida. Si ya lo único que queda es que te vendan el derecho a respirar, ¿no? Entonces ya basta de esto. Derechos sociales garantizados, los mínimos civilizatorios. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, después de haberlo dado todo a esta sociedad de socios, se supone, ¿no? Con igualdad de participación, se supone, un derecho a una vejez y una pensión digna. Entonces, derechos garantizados, derechos sociales garantizados. Ahora, hay algo frente a estos reclamos de los detractores que dicen, oye, pero ojo con las expectativas. Déjenme decirles que en todos estos cabildos, en todas estas asambleas, en todos estos conversatorios, la gente tiene clarísimo que no vamos a despertar al día siguiente siendo Nueva Zelanda. Lo tienen clarísimo. Muchos de ellos incluso lo expresan con una sensatez tremenda. Esto es para nuestros hijos. Algunos dicen para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ellos están más a caballo de lo que está ocurriendo de lo que algunos piensan. Saben que están cambiando el país para el futuro, para mejor. No solamente esos derechos tienen que estar además, ahí las sociedades se tienen que poner al día. Cuando un derecho lo que hace también es garantizar la igualdad prometida. Se supone que cuando tú firmas un contrato social y estableces una sociedad, esa sociedad tiene que garantizarte que estás en igualdad con todos, o si no, no sería democracia, es súper simple. Son como términos de educación cívica de primero medio. Entonces, hay nuevas situaciones que requieren nuevos acuerdos y nuevos derechos. Por ejemplo, hoy día, el derecho a la conectividad, que incluye telefonía, internet, lo que te está pasando a ti, Sergio, ¿no? Derecho a la conectividad, porque eso genera nuevas formas de desigualdad. Alumnos que tienen full fibra óptica y que pueden aprender más rápido, y otros como ese niño que vimos hace unos días atrás que tenía que salir a la calle. Una cuestión que es vergonzosa para este país, para el país, es vergonzosa. Sentado ahí en la calle buscando señal de un celular para poder tener clase. Entonces, en estos nuevos derechos también vamos a tener que discutir los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la participación pública, a la vivienda pero digna, acceso al acceso tecnológico, a esta conectividad social, el derecho al agua, sobre todo ahora que saliendo de la pandemia, saliendo de esta discusión constitucional, nos vamos a encontrar con que el planeta se está quemando, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que nosotros, y otras cosas más, aparte de derechos, es la pelea por la equidad?
hay en este país, hoy día en este país prácticamente todos los grupos, por separado, tienen alguna forma están de alguna manera desaventajados o discriminados, y me refiero a ni más ni menos que el 50% de la población, las mujeres, los pueblos originarios, los discapacitados, personas con capacidades especiales, comunidad LGBTIQ. El Estado tiene que tener la capacidad de, así como lo está haciendo con las mujeres, de ecualizar, contrapesar, de manera que todos ellos, de manera particular, ya no los mismos derechos para todos, sino de qué manera particular cada uno de esos estamentos de la sociedad debe ser contrapesado y nivelado para alcanzar formas de la igualdad. Eso también es como un derecho de las diversidades. Eso también es algo que es nuevo y que debe ser pensado para la nueva Constitución. Gracias, Jorge. Cristian Monkeberg, ¿tú estás de acuerdo también con que estos derechos sociales, ¿no? Los grandes derechos sociales como la pensión, la educación y la salud, y bueno, son todos relevantes, el derecho al agua, qué sé yo, ¿no? Tienen que estar por escrito en la Constitución, y si es que tienen que estar por escrito, algunos de ellos ya están, ¿no? ¿De qué forma debiesen estarlo? Miren, lo mejor que está pasando ahora es que se ven coincidencias y también que todas nuestras propuestas están escritas. Porque muchas veces uno puede ir innovando, puede ir cambiando el discurso, y es bueno que las propuestas estén escritas y que los vecinos y vecinas que quieran indagar un poquito más de lo que piensa cada uno de nosotros, puede mirar lo que piensa Antonia, Jorge, yo y otros candidatos y candidatas en esta materia, que yo creo que es súper bueno que así sea. Y lo digo porque no solamente cuando nosotros nos inscribimos como candidatas y candidatos al servicio electoral era necesario por el requisito legal proponer y hacer una propuesta concreta, sino que también porque es bueno que se lea lo que cada uno de nosotros ha ido señalando, y eso es muy bueno. Yo también creo que es importante ir dejando de lado las caricaturas, y lo digo por Jorge también, porque he escuchado atentamente su discurso, que creo que es muy atingente en muchas materias, pero también hay mucha caricaturización respecto de ciertas materias que a mi juicio no corresponden, y creo que el entusiasmo, que es lo mismo que me pasa a mí, cuando uno empieza a tratar de reflejar lo que escucha en la calle y plantearlo hacia afuera, nos lleva muchas veces a caricaturizar ciertos temas y a hacer campañas del terror en uno y otro sentido, que no creo que sea el espíritu ni mío ni de él, evidentemente, pero que es bueno dejarlo planteado. En ese sentido, y me alegro mucho que tú lo hayas planteado como una necesidad, y voy a partir por algo que a lo mejor no es tan urgente, no está todos los días, pero que sí lo es, que es la conectividad. Y voy a partir por él porque lo hemos tocado todo, y por eso decía, y por eso lo decía. El Estado hace 200 años lo que buscaba era que los chilenas y las chilenas, o en esa época, o antes de eso, cuando éramos todavía colonia, supiéramos leer y escribir, ¿no es cierto? Posteriormente que hubiese educación obligatoria. Primero la básica o la primaria, después la secundaria, etcétera. Pero hoy día, y eso es un tema muy relevante y lo he planteado en innumerables ocasiones, y que a lo mejor en ciertas zonas más urbanas no es necesario porque la gente no lo ve como necesario, yo lo he preguntado, pero la gente se ve conectada muchas veces y tiene acceso a la conexión, otros no tanto, y no lo ven tan urgente como una pensión, estoy de acuerdo y voy a entrar en esa materia, pero sí en zonas rurales o más aisladas lo es. Y coincido con Jorge 100% en que eso produce una desigualdad gigante, no solamente de aprendizaje, y que lo hemos visto ahora cuando los niños tienen que educarse muchas veces de manera remota, lo hemos visto este año que terminó, sino que también respecto de las oportunidades laborales que se vienen hacia adelante. Y el tremenda diferencia que hay entre quienes pueden tener conectividad y quienes no lo tienen. Entonces, este es un tema relevante hoy día que el Estado tiene que hincarle el diente. Tiene que hincarle el diente, porque aquí no pueden haber diferencias porque uno tenga acceso y otro no tenga acceso a conectividad. Y lo dejo planteado, me he explayado un poquito porque creo que es necesario, porque eso va a marcar las generaciones hacia adelante. A lo mejor en lo inmediato nosotros estamos en la mitad de la vida, ¿no es cierto? No va a ser inmediato, pero sí en lo que se viene hacia adelante sí lo es, a la vuelta de la esquina. Entonces, para los niños que hoy día están creciendo y que hoy día están desarrollando sus capacidades, la conectividad, claro que lo es. Dejo de lado ese tema y paso inmediatamente también a derechos sociales que para mi juicio son fundamentales. Voy a tocar 3 temas que para mí son relevantes y que los he planteado y que a mi juicio deberían estar. Uno
pensión. El Estado tiene que garantizar una pensión básica universal. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Después discutirá el Congreso, los gobiernos, cuál va a ser el sistema de pensiones, la reajustabilidad, etcétera, los montos, pero tiene que haber una pensión básica universal así de claro. Así de claro, eso acompaña a la dignidad de las personas. Cualquier persona en edad de jubilar en Chile, evidentemente las que más tienen recursos a lo mejor no van a necesitar acceder a ellos, pero cualquier persona en edad de jubilar en Chile tiene que acceder a una pensión básica universal y eso no puede pasarse por alto. Yo lo veo fundamental. Segundo, vivienda. Ya me he explayado bastante y no quiero quitar tiempo al debate. También tiene que estar vivienda digna y adecuada. Yo creo que la única constitución en Sudamérica o en Latinoamérica ha estado mirando, viendo que no tenemos ese punto. Y hoy día se están haciendo esfuerzos. Hoy día el programa de vivienda, la política de vivienda depende de el esfuerzo de un ministro o una ministra, de un gobierno y de 2 o 3 decretos que regulan el acceso a la vivienda en Chile. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y a mi juicio, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, evidentemente no va a cambiar de la noche a la mañana. La gente sabe que no porque nos levantemos en un año más con la Constitución escrita y así sea, y Dios lo quiere y lo permita, y la gente lo faculte, lo ratifique y lo señale, sabemos que al día siguiente no vamos a tener vivienda ni pensiones de un día para otro, pero evidentemente va a fijar una línea y una hoja de ruta en materias básicas, fundamentales, para que los futuros gobiernos, sea cual sea, de izquierda, derecha, de centro, de arriba o de abajo, independiente, tengan claro que hubo 155 mujeres y hombres con la representación de los pueblos indígenas, que fijaron una hoja de ruta y un marco, un esqueleto, una estructura, y que va a significar que ahí tienen que estar los énfasis también en los futuros gobiernos que se vienen. Temas como esto, a mi juicio, tienen que estar presentes, son relevantes y yo me voy a empeñar fuerte, de verdad, fuerte, porque lo he planteado, lo he hecho público, lo he dicho por escrito, a veces me pelan en algunos sectores más nuestros, otros no. Tienen que estar presentes. No podemos pretender garantizarlo todo, no podemos pretender que todo sea gratis, evidentemente, lo decía Jorge, todos coincidimos en eso, nadie quiere además que le regalen las cosas, eso así, pero hay ciertos temas básicos, gordos, importantes, que son estructurantes como estos que acabo de señalar y que ha señalado Jorge también y Antonia, que deben estar, y hoy día están ausentes, y por lo tanto la angustia que vive una persona que tiene, porque normalmente la angustia no la viven los jóvenes a los 20 o los 25 años porque no alcanzan a pensar todavía en su jubilación, pero cuando uno ya se acerca a la edad intermedia, empieza a pensar en su jubilación, y esa es la ley de la vida, naturalmente, y esa angustia que empieza una persona de 45, 50 años, 55, de que, oye, me quedan 10 años de trabajo, quiero jubilar, y no voy a poder jubilar dignamente porque voy a tener que seguir trabajando hasta que me lleve la tumba, no puede seguir ocurriendo. De verdad no puede seguir ocurriendo. Entonces, ahí hay temas que son centrales. Gracias. Déjame pasar al último tema, ¿no? Igual ustedes pueden complementar, Antonia, ¿no? Si quieres, en función de la pregunta que te voy a hacer ahora. Sí. El último tema, porque se nos va acabando el tiempo, quedan menos de 10 minutos, casi 10 minutos, digamos, y no quisiera dejar de tocarlo porque yo creo que también es relevante, se va a dar y es importante para el país también. Y me imagino que la gente quiere saber también cuáles son las posturas de los candidatos y candidatas del Distrito 10 en torno a esto. Y tiene que ver con los organismos autónomos, que parece algo bien técnico, pero que es fundamental, ¿no? Como el Banco Central, que hoy día el que maneja la tasa de inflación, el principal mandato que tiene, pero que algunas personas han planteado convertirlo, ¿no? en un ente que también ayude al desarrollo del país a través de algunas intervenciones, ¿no? Eso ya perder un poco la autonomía. En otros países de Sudamérica funciona así, ¿no? El Banco Central. Y el otro es la Contraloría, ¿no? Que también es un ente autónomo. ¿Cuál es la visión, Antonia, que tienes tú como candidata constituyente respecto de la autonomía de ciertos servicios o de ciertos organismos públicos como estos, ¿no? Como la Contraloría y como el Banco Central? Vamos a hacer esta ronda de preguntas y respuestas. Después yo les voy a dejar a ustedes sus minutos libres para que puedan cerrarnos, ir cerrando y una pregunta cortita de sí o no nomás, al final también. Antonio. Sí, sobre el Banco Central me voy a explayar un poco. Respecto a Contraloría, Diosito me la sante, me la cuide y me la reserve. Yo creo que Contraloría tiene que permanecer siendo un organismo autónomo, que ojalá pudiéramos consagrar a Contralorito como mascota oficial y corpóreo oficial del Estado de Chile, porque ha hecho una labor de educación ciudadana muy importante y de acercamiento de una función a veces tan estéril como la Contraloría
hacia las mayorías, pero en general creo que Contraloría es uno de los servicios públicos mejor evaluados, ¿sí? Que además es uno de los que más innova respecto a su función, y que es destacado a nivel latinoamericano por eso. Creo que podríamos mejorar el sistema de nombramiento del Contralor, sin duda. Creo que también se podría aumentar las atribuciones, ¿cierto? Actualmente Contraloría solo dice si un acto es legal o no. Me gustaría que Contraloría pudiera pronunciarse respecto al mérito de ciertos actos administrativos. Por ejemplo, las municipalidades. Es legal si el doble de Chayanne, a mí me gusta mucho Chayanne, no tengo nada en buscar con él, es legal si el doble de Chayanne está en el mercado de servidores, de prestadores de servicios públicos, en mercadopúblico.cl, que se le contrate para el Día de la Mujer para hacer un show en las vecinas, es legal. ¿Tiene mérito ese gasto público? Me gustaría que la Contraloría pudiera pronunciarse respecto a esas cuestiones, ¿ya? También, como porque creo que hay muchos gastos que tienen que ver más bien con promoción de figuras que están en el poder, más que con las necesidades que tenemos las personas, ¿ya? Respecto al Banco Central, a mí me gusta en general, y es un sello que tenemos en la campaña, tratar de acercar estos temas a las personas, porque lo que ocurre con la discusión económica suele decirse primero en términos muy en Spanglish, ¿cierto? Y además en términos que son poco aprensibles, poco entendibles para las mayorías. Entonces, me voy a dar una vueltita un poco larga. Respecto al Banco Central, hay 3 debates. El primero es la gobernanza, es decir, ¿cuánta autonomía respecto al gobierno de turno tiene? ¿Cuáles son sus funciones? Es el segundo debate. Es decir, si el Banco Central tiene a su cargo solo el control de la inflación u otros mandatos, que es algo que ocurre en otros países que no son precisamente Corea del Norte, como la relación de la inflación respecto al empleo. Y el tercer debate respecto al Banco Central tiene que ver con si su regulación como organismo tiene que estar o no en la Constitución. Entonces, ¿por qué detallo cuáles son esos 3 ámbitos del debate respecto al Banco Central? Porque normalmente se suele reducir a ¿quieren que el gobierno intervenga en el Banco Central o no? Yo creo que es bastante más complejo que eso. Respecto a lo primero, que tiene que ver con la gobernanza, la autonomía del Banco Central, se suele reducir esto a la autonomía completa que hay en Chile versus la no autonomía, por ejemplo, completa que hay en Venezuela, que imprime billetes a mandato del gobierno, ¿cierto? Es un debate de caricatura, en donde, digamos, no creo que nos tengamos que encajonar. Se pueden tener mejores niveles de coordinación entre el Banco Central y el Ejecutivo en términos de maximizar y hacer mejor la pega que hace el Banco Central. Por ejemplo, en Inglaterra, insisto, no en Corea del Norte, el Ejecutivo y el Banco Central ven en conjunto los objetivos para el periodo y después el Banco Central ve a nivel técnico cómo cumplirlos, ¿ya? Respecto a las funciones, que decía, es si el Banco Central se dedica solo al control de la inflación o asume otros mandatos como el empleo. Un banco central que se dedica solo al control de la inflación puede quizás no ver la dimensión general respecto a los temas monetarios. Y eso lo puede llevar a no considerar también temas como el desempleo y así lograr un equilibrio entre inflación y desempleo, que creo una discusión muy contingente dadas las tasas que tenemos hoy. Y dado que la no incorporación de la perspectiva de género en la discusión sobre el empleo en pandemia va a hacer que sea muy difícil recuperar esos empleos, al menos durante el próximo año. Por ejemplo, si de repente es necesario aumentar la inflación en un punto no es grave, el tema es cuando esta discusión se va la pelota al otro lado y por eso hay que tener controles, contrapesos, la autonomía sirve. Por último, la constitucionalidad de la discusión sobre la autonomía del Banco Central, es decir, si la autonomía del Banco Central tiene que estar o no en la Constitución, para decirlo en términos que todos entendamos, ¿cierto? Mi partido Convergencia Social es de la idea de que la autonomía no debiera estar en el texto más allá de que se mantenga la autonomía no debiera estar tan taxativo porque debiera ser materia de ley, ¿ya? Y respecto a esto, yo creo que es muy importante que podamos discutir sin caricaturas, sin tirar la pelota al otro lado de la cancha y podamos, además, dar discusiones que todas podamos entender, porque me parece que es un tema demasiado central como para que lo hablemos solamente en términos de teoría económica, sino que puedan entender las mayorías. Así que eso. Espera, me faltó una última cosita. Hay un organismo autónomo que no existe en Chile, que a mí me parece que es fundamental poder crearlo, sobre todo en relación a la demanda de no más abusos, que es la Defensoría del Pueblo.
Es decir, una institución que tenga un mandato activo de poder representar a todos los ciudadanos, como por ejemplo lo hace la Defensoría de la Niña respecto de todos los niños, niñas y adolescentes, para que podamos combatir los abusos y también solucionar el fuerte sesgo de clase y el fuerte sesgo centralista que hay en el acceso a justicia. Muy bien, Antonia, muchas gracias por tu respuesta. Imagino que además todos ustedes tienen sus programas, sus propuestas detalladas en sus sitios web respectivos, donde debates como esto, por ejemplo, el Banco Central, la autonomía o no, que son complejos, las personas que están mirando esto pueden profundizar su idea ahí. Cristian Bosquever, me avisan que se tiene que retirar ahora luego, así que le cedo la palabra a usted. ¿Qué visión tiene, ¿no?, de este tema de la autonomía de organismos como Contraloría, Banco Central, y si es que se tiene que ir, bueno, responda a la pregunta y después puede hacer también el cierre de su presentación, Cristian? Sí, no, lo estábamos viendo porque como terminábamos a las 11:30, pero tranquilo, estamos en ese proceso ya. Claro. Ya puede aguantar unos minutos más. Sí. Voy a hacer... Después de esta ronda de preguntas, sí, vamos a hacer el cierre en todo. Pero está muy bien, está muy bien. Mira, voy a ser súper breve. Contraloría, como está, muy bien, tiene que seguir existiendo como tal. Es un órgano clave, con más facultades, evidentemente. Han hecho un esfuerzo importante en materia de eficiencia y, por lo tanto, su revisión de manera de su rango constitucional no creo que sea hoy día puesta en duda, al menos en lo que respecta a mi convicción. Respecto del Banco Central, yo coincido que tiene que estar en la Constitución, su autonomía es deseable y es necesaria, y necesariamente tiene que haber una mayor coordinación con el Ejecutivo. No hay que llevar las cosas a los extremos como esa maquinita que da vuelta y imprime billetes a las instrucciones de la presidenta o el presidente de turno, eso no, pero evidentemente la política fiscal ha dado buenos resultados en nuestro país, tanto cuando gobierna la izquierda como cuando gobierna la derecha o cuando han gobernado diferentes sectores políticos, y por lo tanto los avances que ha hecho el Banco Central en esa materia van en la línea correcta. Evidentemente se puede mejorar. Yo creo que hay otros aspectos que dicen relación con otros órganos. Me alegro mucho que Antonia también coincidamos en la Defensoría Ciudadana, ya habla de la Defensoría del Pueblo. Bueno, ahí buscaremos el mejor nombre, la mejor denominación. Lo importante es que una institución como esa forme parte de la estructura constitucional, del andamiaje constitucional, de los órganos que deben estar establecidos en la Constitución. Y en ese sentido lo creo muy necesario. En el Tribunal Constitucional, bueno, eso da para una clase más o una junta más de conversación, pero evidentemente el tribunal tiene que tener modificaciones relevantes. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional, y con esto termino, fue instalado legalmente en los años 70 y después se incorpora en la Constitución. Es un proyecto que va de la mano del presidente Frei con el presidente Allende, porque hubo en su término de mandato y en el inicio del siguiente, y ha sido un órgano que normalmente lo que se busca es el resguardo de las normas constitucionales, pero creo que evidentemente hay que hacerle varios ajustes, partiendo por su nombramiento y por muchas facultades que tiene, y el presidente Lago exacerbó de manera importante en su ley orgánica las facultades del actual Tribunal Constitucional, que incluso puede hasta anular leyes y derogar leyes, es así de claro. Por lo tanto, ahí hay que hacer una revisión importante, a mi juicio, una revisión importante constitucional, y bueno, posteriormente tocará al Congreso de turno que corresponda legal, de acuerdo a las decisiones y definiciones que se hayan tomado en el debate de la Convención. Gracias, Cristian. Jorge Baradit, ¿cuál es tu visión respecto de estos organismos? Si deben mantener la autonomía, el Banco Central con su política monetaria, la Contraloría, incluso el Tribunal Constitucional, ¿no?, que era el tema que agregaba acá Cristian Bosquever y Antonia con esta Defensoría Popular, ¿no?, o del pueblo, mejor dicho, para no confundir una idea que subyace a todo esto es la distribución del poder. Y en el caso de estos tres organismos y de otros, hay un grave cuestionamiento a los nombramientos, ¿no? En muchos casos hay nombramientos a dedo del Ejecutivo que le hacen concentrar aún más poder al presidente. Y un tema que recomiendo también para otras discusiones es eso, ¿no?, la estructura. Presidencialismo, hiperpresidencialismo es una discusión que es clave también en la nueva Constitución. Sí, yo estoy de acuerdo con Contraloría. Ha sido uno de los pocos superhéroes que uno ha sentido que te defiende de abusos o que defiende de malas prácticas, ¿no? Uno tiene ahí a Contralorito como
estaría en la Justice League chilena, sin duda. Con respecto con respecto al Tribunal Constitucional, que es un tema que tenemos que conversar, por supuesto que también este tema de nombramiento, y también entender que todos los países que nosotros entendemos como civilizados o modernos tienen organismos de control constitucional. No estoy de acuerdo con eliminarlo, sí con, por supuesto, replantearlo. Y el Banco Central, es cosa de ver los últimos años, ha hecho una súper buena pega en el control de la inflación, la balanza de pago está ahí bien. Sí, sí, estoy de acuerdo también en que es fundamental formas de coordinación con el Ejecutivo, formas de coordinación con Hacienda. Y esto en dos puntos re particulares. Tiene que ver con las tragedias que son tan comunes en nuestro país y con los empleos. Tiene que haber alguna forma de coordinación del Banco Central, porque, no sé, pues hay países que esto no tiene nada que ver, pero es tangencial. Tenemos que dejar también este talibanismo con el mercado y con las regulaciones de ciertos aspectos de la economía. En países como Alemania o incluso en Estados Unidos, que no vamos a decir que son comunistas, se interviene el libre mercado cuando hay una tragedia, se congelan precios. Ni te explico lo que tuvo que pagar mi mamá después del terremoto del 2010, porque Piñera no congeló los precios de los materiales de construcción, se le elevó al triple la reconstrucción que estaba haciendo de su casa. Por lo mismo, en periodos de tragedia, en zonas donde hay dificultades, debería haber una coordinación del Banco Central, perdón, debería haber una coordinación del Banco Central con Hacienda en las tasas de interés, que se llevan ciertas formas de regulación que ayuden a la situación. Eso. Bien, Jorge, muchas gracias. Quiero dejarles, comenzando por Antonia Orellana, ¿no? Después Cristian y tú mismo, Jorge, un minuto para que puedan entregar un mensaje final, ¿no? De lo que son sus candidaturas, de lo que son sus ideas y sus propuestas para el Distrito 10 en el proceso constituyente. Recordemos que el Distrito 10 es relevante, ¿no? Dentro de todos los distritos del país, de la capital, ¿no? Está Santiago, Providencia, Macul, varias comunas más. Antonia, por favor, tienes un minuto para poder plantear tu idea. Muchas gracias, Sergio. Sí, yo creo que el Distrito 10 resume muy bien la situación que vivimos en Chile, que es la desigualdad, ¿cierto? Cuando lo recorremos haciendo campaña, nos encontramos con un distrito muy desigual, donde hay comunas que tienen un derecho a la ciudad, que tienen una situación de parques, etcétera, y otras donde se ha llegado incluso a pintar el cemento de verde para simular un parque, como en La Legua. Y para eso tenemos que tener en la Convención Constitucional liderazgos que se atrevan a decir algo más que los lugares comunes y que tengan, es decir, capacidad de articular las fuerzas que hoy existen en la sociedad para concretar los cambios. En ese sentido, yo solo hago un llamado a dos cuestiones. Primero, revisar bien las historias políticas que hay y que han hecho, porque aprovecho porque después le toca tiempo para responder. Cristiano se declara a favor de la renta básica universal, pero hasta hace muy, muy poquito era ministro secretario general de la presidencia de Piñera. Ese ministerio es el que está a cargo de llevar la agenda legislativa y hoy en día la principal agenda legislativa que es precisamente la reforma de pensiones que no cambia nada, ¿cierto? Muy lejos de la renta básica universal. Y por otro lado, tenemos que buscar cuestiones que se concreten, cambios que se concreten, y para eso nosotras hemos demostrado desde las feministas de izquierda que no solamente hacemos cambios en las calles, sino que logramos aperturas importantes al ciclo democrático. Lo hicimos con la paridad, lo hicimos hace unos días con que el CERVEL reconociera que nuestras compañeras que son candidatas, que son trabajadoras, que cuidan, van a tener mejores condiciones para poder competir y vamos a seguir avanzando, porque tenemos una fuerza que es imparable, tenemos la convicción de que podemos hacer las cuestiones y además tenemos la energía de haber conquistado una convención constitucional paritaria. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Antonia. Les decía, La Granja, San Joaquín, Macul, Providencia, Santiago y Ñuñoa, las comunas que componen el Distrito 10. Cristian Monkever, su mensaje final, ahí lo vemos en el auto, ¿no? Concentrado en este debate. ¿Cuál es su mensaje final, su idea ya en el cierre de este primer debate constituyente del desconcierto? Sí, muy breve. Primero,
agradecer la invitación nuevamente y agradecer a la presencia de tanto Antonia como Jorge y el debate con altura de mira y evidentemente con algunas diferencias porque no todos somos iguales y afortunadamente no lo es así y va a ser la ciudadanía la que va a decidir el 11 de abril cuáles son las mejores alternativas, las mejores opciones. Yo veo este espacio con optimismo y lo veo con optimismo y lo veo con dificultades, evidentemente, como todos los procesos que se viven. Y este es un proceso que evidentemente va a tener dificultades. Pero si las generaciones anteriores fueron capaces de resolver los conflictos que nuestro país tuvo, donde hubo incluso guerras civiles de por medio, donde chilenos y chilenas se mataron hace 2 siglos atrás, y fueron capaces de resolver esas diferencias y despejar dudas y construir país hacia adelante. Yo creo que perfectamente nosotros estamos en la misma línea de poder ir avanzando y como generación hacernos cargo, como ciudadanía, como pueblo organizado, hacernos cargo con mucha participación ciudadana del debate y del desafío que se viene para adelante. Me alegro que haya coincidencias, me alegro también que haya diferencias que vamos a tener que abordar en este proceso constituyente, pero soy más que optimista y cierro con lo que señalaba al principio, el diálogo, el acuerdo, el escucharnos y el escuchar a la ciudadanía y a las vecinas y vecinos va a ayudar mucho en la línea de poder tener un marco constitucional importante que proyecte nuestro país hacia adelante y que evidentemente va a beneficiar, si lo hacemos bien, a no solamente nuestra generación que hoy día está acá, sino que a las que vienen. Eso tenemos que pensarlo muy bien. Esto va a regular y a fijar las reglas para nosotros, para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, y por lo tanto tenemos que actuar con mucha altura de miras. Así que les agradezco la invitación y al mismo tiempo a quienes están aquí y se entusiasmen en propuestas y en planteamientos como el que hemos señalado, bueno, ahí estaremos agradeciendo ese apoyo el 11 de abril. Un abrazo. Gracias, Cristian Monkever. Jorge Baradit, tus palabras finales en el cierre de este debate constituyente de Distrito 10. Sí, las ideas de cada uno las hemos discutido a lo largo de este programa. Tengo muchas coincidencias con la compañera de izquierda, y yo creo, estoy de acuerdo con ella en que acá la vivencia de esas carencias, la vivencia de esos abusos, en mi caso, porque seguramente era igual que Antonia, venimos del gran pueblo de Chile. Yo salí de allegado a la casa de mi abuela para venir a trabajar a Santiago, y mis abuelos son obreros y son mineros. No vengo de una familia de élite. Nosotros tenemos la vivencia de esas carencias y en nuestro diagnóstico lo escribimos en nuestra propia piel. Hay que tener cuidado también porque ese diagnóstico también lo hacen empresas de marketing político y hoy día las van a estar en boca de cualquiera. Entonces estoy de acuerdo con Antonio en que hay que diferenciar no solamente el discurso, sino de quién viene. El papá de Monkever fue alcalde, el tío es diputado, sobrino es ministro, la esposa es diputada, él mismo fue concejal, diputado, ministro en 3 carteras diferentes. Hoy día se cumplen 40 años de entrada en vigencia de la Constitución del 80 y Cristian Monkever cumplirá 30 años de actividad viviendo de la política. Entonces, yo creo que es un tema que la gente tiene que evaluar, los que dicen los que quieren cambiar las cosas porque las tienen marcadas en la piel y los que dicen hace 30 o 40 años que las quieren cambiar y no lo han hecho nunca, aún siendo ministro en 3 carteras. Y para cerrar, también, desgraciadamente, hoy día vamos en lista. Cristian Monkever es votar por Gonzalo Blumel, que debería estar en tribunales por violación a los derechos humanos. Votar por Monkever es votar por Tere Marinovich, que en su caso debería estar en una clínica psiquiátrica, ¿no? Debemos discutir esto, la nueva constitución entre personas, creo yo, idóneas. Eso es fundamental. Bien, le agradezco a los 3, no sé si Cristian quiere responder algo, ¿no? Respecto a lo que planteó Jorge, pero estamos al cierre. Interesante, ¿no? La postura, la idea, las propuestas que nos han dejado. Este debate va a quedar colgado en internet, Jorge, Cristian y Antonia, para que lo puedan revisar y lo puedan compartir también con las personas que votan
en sus distritos. Les agradezco nuevamente la oportunidad de haber estado en este debate y los dejo invitados para el próximo martes, porque el próximo martes vamos a estar con el distrito 11 y 3 candidatos y candidatas también contándonos sobre su idea para la convención constitucional. Muchas gracias y que estén muy bien, Jorge, Antonia y Cristian. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias a ustedes, se pasaron.